Muy buenos días, chicos y chicas, espero que se encuentren muy bien. Seguimos con esta semana bastante interesante en la cual tenemos invitados y tenemos unos conversatorios muy interesantes que nos ayudan a nosotros a comprender la magnitud de todos los desarrollos o todo el desarrollo que se dio durante el periodo de tiempo de las revoluciones burguesas en una edad moderna donde todos estos pensamientos de liberalismo y todos estos pensamientos de, uh, de los burgueses, toda esta ideología burguesa que se liga muy bien con el pensamiento económico liberal, nos deja una sociedad totalmente transformada. Ya salimos de la Edad Media, ya nosotros empezamos otras dinámicas y aquí es donde inicia eh, el auge y esos primeros fuertes movimientos que realiza el capitalismo para posicionarse como economía mundial, ¿vale? El día de hoy, entonces, vamos a comenzar nuestra sesión recordando pues nuestra asignatura, historia de grado octavo, eh, nuestra clásica presentación de inicio de sesión, que es UTP número, en este momento estamos en la número 16, fecha del 6 al 10 de julio, meta de comprensión, comprenderá los procesos revolucionarios que han impulsado profundas transformaciones sociopolíticas y cómo éstas han influido en el mundo actual, y el desempeño que estamos trabajando es comprende las condiciones estructurales que llevaron al desarrollo de levantamientos políticos denominados revoluciones burguesas. Y hoy vamos a darle una apertura al tema de la revolución industrial como parte y base de esa estructura política, de esa estructura social que le dan las revoluciones burguesas al mundo. Y el día de hoy, entonces, tenemos una invitada muy especial. Ella se llama Juanita Eslava García. Ella es periodista, fotógrafa, artista y es la persona que nos va a acompañar a nosotros eh, esta, en esta sesión, en este conversatorio. ¿Listo? Entonces, vamos a presentar a nuestra invitada especial. Eh, Muy buenos días, Juanita, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, lo primero que quiero hacer es agradecer tu presencia en este espacio. Muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Para nosotros es un placer que nos puedas acompañar y podamos a la luz de una periodista y de una fotógrafa ver cómo el progreso que se planteó desde el liberalismo ha tenido ciertas dificultades y qué persona más idónea que una persona que está dentro de las artes visuales, dentro del análisis de la imagen, que nos ilustre, que nosotros nos pueda dar como un análisis diferente al que podemos plantearnos nosotros los profesionales en las ciencias sociales. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Quisiera que nos contaras un poco, pues, quién eres tú, a qué te dedicas, cuál es tu trabajo, eh, y les contaras a los chicos a qué te dedicas en general. Bueno, no, gracias a ti también por invitarme. Yo soy fotógrafa y periodista, como lo dijiste. Yo trabajo pues como desde el periodismo con temas de investigación, con temas de derechos humanos, pues sí, como desde la prensa y la investigación, desde ahí la fotografía. También tengo varios proyectos desde el tema de mujer y género. Ok, muy interesante, muy amable por compartir esta información. Vale, es muy importante que pues tú seas artista, fotógrafa. No nos mencionaste tus trabajos artísticos, también he tenido la posibilidad de verlos y me parecen muy interesantes. Quizás más adelante también podamos hablar un poco de eso. Y pues digamos que al ser tú un artista que que ha recibido una educación con respecto a las imágenes y a lo que transmiten las imágenes, pues nos puedas ayudar a nosotros a entender esta gran idea que nosotros vamos, de la cual es nuestro tema principal. Y es que nuestro tema principal el día de hoy va a ser la idea de
progreso y desarrollo, ¿cierto?, que tenemos en nuestra mente, ¿sí? Y esa idea de progreso y desarrollo de alguna manera nos pone en una situación bastante compleja de análisis, ¿sí? Y pues digamos que el poder desenvolver todas estas ideas, pues es para nosotros muy importante. La dinámica es la siguiente, vamos a ir pasando las imágenes y vamos a ir dialogando sobre ellas, ¿vale? Entonces, de esta imagen, ¿cierto? Y relacionada con el tema de progreso y ciencia, ¿m? ¿Qué observaciones o qué análisis podríamos llegar a hacer de esta imagen? Bueno, pues eso es una crítica, ¿no? Obviamente son unos trabajadores que están pintando las nubes de negro, ¿no? Metafóricamente ya decirlo es que le deja claro a uno que pintar una nube de negro es contaminar el ambiente, ¿no? La contaminación que generan las industrias. Sí, pues ambientalmente no, todos sabemos que ambientalmente las industrias y las fábricas no son amables con el medio ambiente. Claro, y no, y lo que dices es muy importante. Y la asociación de la industria en este periodo de tiempo, ¿cierto? Es una asociación muy interesante. ¿Por qué? Porque a nosotros nos han vendido la idea de que entre más industria y entre más procesos industriales o entre más industrializado sea un país, mucho mejor o su economía es mucho mejor a la de un país agrario como el que es Colombia, ¿no? Entonces, es muy importante que lo que estás diciendo en la medida que este tipo de actividad económica industrial, finalmente, si nos da unas comodidades económicas y sociales, también nos está quitando la posibilidad de tener un ambiente saludable, de tener un aire limpio y de tener, pues, digamos que diferentes posibilidades de relacionamiento con el medio ambiente, ¿no? Eh, con respecto al trabajo, ¿cierto? Por ejemplo, estos trabajadores, ¿qué piensas de esos trabajadores? Pues muy loco, ¿no? Ellos tienen uniforme y yo pienso que ya el simple hecho de usar uniforme es como eliminar el pensamiento crítico y eliminar la identidad de cada uno. Y, pues no sé, ahorita que estabas hablando pensaba como que parece irónico el, el, el pintar una nube de negro, como yo te pongo todo para que tú dañes el planeta. Y pues es una cosa pues lo que te digo, como irónico, como pintar una nube de negro ya está mal, ¿no? De por sí. Claro. Entonces, como pintamos esto como una buena acción y vendemos y nos venden esto como lo que tú dices, como el progreso es dañar la naturaleza, como no importa la naturaleza, minimizamos esas cosas y hacemos ver más grandioso lo que es el consumo, ¿no? El vender, el comprar, la industria. La industria finalmente nace precisamente en ese periodo de tiempo en el cual ellos buscan reducir tiempos para producir en masa y ganar así aún mucho más dinero, ¿cierto? Pero a costa de que ese dinero y esa comodidad y ese estatus en una sociedad burguesa, en una sociedad capitalista, porque acá ya el capitalismo ya está bien marcado, cómo afecta directamente el medio ambiente. Y eso es muy importante y está relacionada con nuestra segunda imagen, ¿sí? Entonces, eh, quisieras, digamos que, hablar un poquito de esta imagen, como cuál es tu percepción con respecto a esta imagen. No sé si tal vez habla de cómo adiestramos a los animales, Sí, de cómo los ponemos a trabajar para nosotros. claro, evidentemente sí está hablando de eso.
Y es precisamente esa sed o esa ambición de tener la naturaleza a disposición del hombre. Y es que esa relación que hay entre naturaleza y ser humano se ha convertido finalmente en esto que vemos en la imagen, una domesticación de la naturaleza. En este caso es un menino, es un gato, ¿cierto? Un tamaño, digamos que considerable, pero está hablando también de que la naturaleza es algo grande, que es muy difícil de domar. Si tuviese un gato de este tamaño, probablemente no se dejaría hacer lo que está pasando en esta imagen, ¿no? Y el proceso de domesticación de la naturaleza es un proceso en el cual el ser humano ha tenido como esa posición dominante. El ser humano no se siente parte de la naturaleza me pertenece. ¿Mm? Con respecto a estas, digamos que a esa idea, ¿tú qué consideras con respecto a la relación del ser humano con el medio ambiente? Bueno, pues evidentemente yo también creo que el construir tantas ciudades donde visualmente no tenemos como en nuestro panorama habitual la naturaleza ha alienado, pues desde chiquitos nosotros crecemos lejos del campo, pues yo personalmente que he vivido toda la vida en la ciudad, crecí lejos del campo, entonces no hace parte de mi panorama habitual, entonces como que hay una alienación ahí en la que yo desconozco completamente las dinámicas, desconozco completamente el valor de la naturaleza, entonces para mí está bien, obviamente para mí no, pero digo que para las personas que ven la ciudad, que están lejos de, que crecen lejos de la naturaleza, está normalizado y está bien como ese daño y ese abuso que se tiene sobre la naturaleza para mi bienestar. Entonces, no, yo creo que muchos niños en el mundo no saben de dónde vienen los alimentos, no saben de dónde vienen las cosas que ellos tienen, no sé, los muebles de madera, no saben de dónde viene todo esto, porque no tienen ese panorama en su cotidianidad. Entonces está bien si se matan las plantas, o sea, no tienen esa relación. Ok, muy interesante porque de hecho es así, ¿no? A nosotros ya casi en todo el mundo nos presentan, por ejemplo, en el caso de los alimentos, que es nuestra tercera imagen, en el caso de nuestros alimentos nos lo presentan en una bandeja blanca, sin sangre, sin tanta, digamos que sea visualmente agradable comerse un pedazo de carne cuando el proceso dentro de los mataderos es un proceso bastante complejo, ¿no? Donde realmente no es tan chévere, donde realmente los animales sufren y es precisamente esa doble moral de la que estás hablando. Para nosotros en la ciudad está bien, ¿cierto? El proceso de la industrialización. O en general, para el mundo está bien en nuestra cabeza el desarrollo y el progreso de las industrias es algo normal y está bien. Sin embargo, aquí nosotros apoyando esa noción de desarrollo, porque ¿quién no compra su celular nuevo, ¿cierto? En un centro comercial. Entonces, yo estoy de acuerdo con el progreso y con la ciencia en la medida que quiero un celular nuevo o el último celular, ¿sí? Pero estamos manejando un doble moralismo. ¿Qué es lo que pasa en esta imagen? ¿Cierto? El hombre, mientras en su casa cuida a sus mascotas, está consumiendo absolutamente toda la carne procesada que nos venden en los centros comerciales o en los almacenes en los grandes almacenes de cadena, ¿cierto? ¿Cuál sería, por ejemplo, tu percepción, tu análisis de esta imagen? Claro, pues evidentemente lo que dices como no contemplamos eh, esas matanzas tan violentas que se generan sobre seres vivos, ¿no? Entonces, vuelvo a lo que digo, como es para mí entonces, o para las personas que ven la ciudad, una vaca es un dibujito en un libro, o es una imagen de la televisión, ¿sí? O es un cuento.
pero si yo tuviera cerca, como la naturaleza sabría que ese animalito, que ese dibujito tiene un sentimiento, que ese dibujito, pues que además también el daño que genera ambientalmente, si yo no sé, por ejemplo, que la naturaleza necesita un equilibrio y no puede haber más de un animal que de otro, entonces pues yo no me doy cuenta por qué es nocivo comer tanta carne todos los días. Sí, ambientalmente hablando, digamos que la actividad agropecuaria y la industria de la alimentación, porque es que esto no solamente en las carnes que nosotros nos compramos en el centro comercial hecho salchicha, no, esto es más allá de los animales, esto viene, es una industrialización de los vegetales también, ¿no? Porque se siembran grandes campos de arroz, grandes campos de verduras, grandes campos de todos los alimentos que consumimos y eso evidentemente tiene una falta de equilibrio, ¿cierto? En la relación del ser humano con el medio ambiente. Pero todo esto impulsado también por la ideología de que el progreso de la industria es lo que a nosotros nos va a sacar de ser un país subdesarrollado, ¿cierto? El país industrializado es el país de primer mundo, el que tiene una economía fuerte y el que tiene una calidad de vida supremamente específica, ¿no? Pero nosotros, que somos un país agrario aún, que no tenemos una fuerte industria que compita a nivel mundial, ¿cierto? Nos tenemos que pensar cómo utilizar nuestros recursos, que son la tierra, y en ese orden de ideas sembramos arroz, talamos selva, talamos bosques, quemamos páramos para poder sembrar papas, para poder consumir y para poder exportar y para poder así entrar en un progreso industrial, en un progreso de mundo, ¿cierto? Pero analizando nuestra siguiente imagen, no solamente nos damos cuenta que la industria está en la parte de los celulares, en la parte de la naturaleza, porque podríamos decir que los muebles, en ese orden de ideas, es una industria y cuántos árboles se talan al año o incluso al día y cuántos animales mueren al día, ¿cierto? Para poder alimentarnos y esa industria de la alimentación. ¿Qué piensas tú, por ejemplo, de esta imagen? Pues bueno, esta crítica está muy interesante porque ridiculiza una cosa que parece normal también, pero si la vemos exagerada como la vemos aquí, pues tiene como ese impacto de, claro, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Me estoy comiendo los libros y estoy llenando de información a los hijos y no les estoy permitiendo entender de otras maneras, porque es que la educación no solamente es la información, sino la educación también es ese contacto, por ejemplo, del que te hablo con los animales, el estar en contacto con los animales a uno le enseña cómo viven, que le enseña a uno que uno hace parte de un sistema en el que no hay un yo, lo que yo necesito, sino es un yo jugando en equilibrio con lo que necesita todo el sistema. Y si yo estoy mal, esto está mal. Y si esto está mal, yo estoy mal. Pero entonces esos son aprendizajes que no vienen en libros ni en la información que le dan a uno en el colegio, sino son aprendizajes que se obtienen de otras experiencias y de otras maneras de educar, el educar en casa, el estar con la familia, el estar en la naturaleza. Y entonces yo pienso también que esa industrialización de la que hablan, lo que nos dice, lo que ha hecho con el ser humano es eso, como atiborrarnos de información sin tener la posibilidad de explorar desde los sentimientos y desde las sensaciones el estar, el habitar en este mundo, el hacer parte de este sistema que es el planeta Tierra. Claro, muy interesante tu punto de vista porque pues evidentemente yo soy profesor y estamos en una clase, ¿no? Y el darnos cuenta que no solamente en los libros, ¿cierto? Y en la industria
porque la educación también se volvió un negocio. La educación es una industria, básicamente. Si nosotros quisiéramos verla así, sería como una industria, que hay colegios, evidentemente, que permiten otro tipo de aprendizaje, y pienso que en el caso nuestro, en el caso de los Arrayanes, pues estando en contacto todo el día con la naturaleza en nuestro campus, que espero algún día tengas la posibilidad de visitar para hablar de otros temas también de los cuales eh, es muy interesante escuchar, eh, pues sí hay una relación diferente con el entorno. Yo he tenido la posibilidad de trabajar en colegios urbanos, en los cuales en plena ciudad, pero también la posibilidad de trabajar en colegios campestres, ¿cierto? Y esa relación de la industria del pensamiento es muy difícil, porque entonces también te educan para salir a una empresa a trabajar. Y eso hace parte de la industria y hace parte de la ciencia y el progreso del cual hemos tratado de poner en crisis un poco en esta sesión, ¿no? Vamos. Claro, y además cuando te dicen a ti, devuélvete, cuando nos dicen a nosotros que el progreso es la educación, entonces tienes que pasarte años estudiando y estudiando y estudiando. Entonces me quitaron a mí la posibilidad de entender mi entorno, y entonces mi entorno, como tú lo dices, Colombia es un país rural, y entonces me quitaron la posibilidad del entorno porque tengo que estar metido años, no sé, pasan 30, 40 años, la gente sigue estudiando, y se perdió la posibilidad entonces de entender y participar de ese entorno desde otro lado, ¿no? Claro, Entonces el progreso es la cantidad de títulos que tienes, el progreso es la cantidad de estudios que hay, pero ¿y en qué momento entonces se hace parte de una sociedad más participativa? Yo pienso, por ejemplo, que la, la, esa construcción en colectivo y donde la gente participa, estas políticas participativas donde se construye con la gente que está en el territorio, es porque la gente que está en el territorio realmente sabe cómo ese territorio va a progresar y va a desarrollar, porque sabe sus dinámicas. Uno en el libro, pues, si bien es importante todos estos estudios, pero pues también aquí en Colombia nosotros no volteamos a mirar al campo. sí, es verdad, es verdad. Hay una desconexión total con el medio ambiente, que es supremamente preocupante, porque como tú dices también, otros ambientes a nosotros nos dan otra información, otra manera de pensar, ¿cierto? Y es que esa manera de pensar no la vamos a desarrollar si seguimos en la industria del entretenimiento, que es otra cosa que de pronto tú también has podido ver un poco más de cerca en cuanto a los medios de comunicación, los noticieros, la radio, las revistas. Bueno, esta imagen me parece supremamente interesante y quisiera pues que tú dieras como tu opinión. Bueno, pues eh, respecto a la industria del entretenimiento, sí, creo que el capitalismo aquí es donde tiene como su santo grial. Ajá, Vende, 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 y es como a lo que se dedica, ¿no? Más allá del alimento, porque pues obviamente el alimento es una necesidad básica, pero lo que enriquece a las pocas personas dueñas del universo es la industria del entretenimiento, creo yo, porque la gente consume y consume y consume entretenimiento, creo yo, tratando de llenar vacíos que no fueron suplidos con una educación sólida, una educación como desde chiquitos en el que nos ubicaron nos hicieron fuertes en nuestro ser, nuestro propio ser, ¿no? Entonces, lo que tú dices, por ejemplo, la publicidad nos ha llenado de frustraciones en el que yo, hay una idealización de lo que yo debería ser, ujú, y no,
y no encuentro ni sano, ni como que alimento ese lo que soy, ¿no? Entonces quiero ser extranjero porque los extranjeros son más exitosos, más abundantes, tienen más dinero, pero pues el ser colombiano, ¿qué es ser colombiano también? ¿No está chévere ser colombiano? ¿Sí me entiendes? Sí, claro, totalmente. Si eres clara con esa información que nos das a nosotros, porque pues estando allí dentro del, dentro de este mundo de la industria del entretenimiento, pues digamos acá yo la veo también reflejado en la imagen cuando uno conecta, es decir, cuando estás conectado en tu celular, no solamente a un videojuego, sino cuando estás conectado a una red que todo el tiempo está diseñada para ti hacerte pensar cosas, pues evidentemente nos deja de lado nuestra realidad próxima, ¿cierto? Y pues esta imagen la elegí precisamente porque yo sé que hay muchos chicos que, Dios mío, sueñan con tener su Play 5 o sueñan con tener como alguna videoconsola o el último celular, y entonces yo me pregunto, pero ¿cuál es ese afán? ¿Cierto? ¿Cuál es el afán de tener esto para yo despegarme de mi realidad? ¿Cierto? No ser consciente de mi realidad, sino que al contrario, ¿cierto? Nos desconectamos totalmente al punto que los quehaceres diarios, que son lo que yo pienso que significan la mamá estirando las sábanas, la ropa, pues que hay tareas que hacer en casa y los chicos hoy en día están tan desconectados que no se dan cuenta como de esa realidad allí, ¿no? Tangible. ¿Sí? En cuanto a la industria, tengo otra pregunta, me surge otra pregunta. En cuanto a la industria del entretenimiento, eh, pues ¿cómo te explico? De pronto, en tu casa, en tu hogar, ¿cómo manejas este tipo de situaciones? Bueno, pues yo creo que cuando yo tengo dos hijas, ¿no? Sí, Y yo estoy educando constantemente, desde el ejemplo hasta cada palabra que doy, hasta las acciones que decido para ellas. Y pues yo en mi caso, por ejemplo, yo pienso que mostrarles em, la sencillez y la simpleza de las pequeñas cosas de la casa les permite a ellas disfrutar como de esas cosas trascendentales que te conectan a ti con tu propio ser. sí, Y pienso que eh, el estar todo el tiempo conectado a las pantallas, también eso es parte de lo que es la industria hoy, ¿no? Como que le dicen a uno, le ponen 1000 pantallas a uno para que uno no piense, ni vaya en un más allá, ni pueda disfrutar de esas pequeñas cosas. Entonces, yo lo que hago en mi casa, por ejemplo, es que yo con las chicas no les dejo tanta pantalla, sino que pienso que el hacerlas partícipes de las pequeñas cosas como tender la cama, como aprender a barrer, como cocinar todos juntos y hacer, digamos, preparar el alimento, a ellas las ubica más en ese entender cómo funciona y cómo funciona todo el ecosistema, ¿no? Cómo hacer parte de una sociedad como no alienado en un ultra yo, en ultra mis necesidades, sino en entender que hacemos parte de un todo en el que todos tenemos que colaborar y también les permite a ellas entender cosas, ¿no? No me acuerdo, creo que fue en una película de niños, seguramente fue de esas japonesas. No recuerdo cuál era la acción que era un entrenador, tenía que enseñarle algo a un aprendiz. No recuerdo bien cuál era la acción, pero era como tal vez luchar o algo así. El caso es que lo pone a barrer y a barrer y a trapear y tiene que trapear como 10 veces el mismo piso. Y en esa acción repetitiva, yo pienso que el aprendiz tuvo el espacio y el tiempo de meditar y entender que para las grandes cosas se necesita entonces que las pequeñas cosas también estén bien, ¿no? Eso te permite entender ese equilibrio.
Entonces yo pienso que esos pequeñas labores del hogar te permiten a ti entender cómo funciona bien la sociedad. Claro. No, muy interesante tu punto de vista porque es que precisamente esa desconexión con nuestro entorno y con nuestras, incluso con nuestra familia, ¿cierto? Hace que uno pues no, que no esté tan enterado, ¿sí? Rápidamente, esta imagen también, un análisis pequeño quizás que nos puedas regalar a nosotros, de que esa industria del entretenimiento Bueno, a nosotros nos hace pensar otras pues cosas. y la imagen como la señal de zona para personas en condición de discapacidad, Sí, caricaturiza la imagen, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los que tienen una condición de discapacidad? ¿Cuál es esa discapacidad? No tenemos la capacidad de ver, de leer, de crecer, entonces nos apagan la mente, de pensar, nos apagan la mente prendiéndonos el computador, el televisor, sí, el computador. también está muy relacionada Y con la anterior. ¿Y qué? sí, en el desconectarse, dices tú. Sí, en el Claro, no, cuando no tengo esa capacidad de es como no tienes la capacidad de pensar, ve y te conectas, porque no tienes esa capacidad de ver más allá, de hacer parte más activamente porque uno desde que nace hace parte del entorno, pero nos dicen que solamente hasta que tenemos 18 años hacemos parte de la sociedad cuando obtenemos la cédula. Sí, es Cosa verdad. que me parece medio loca, pero, pero entonces, claro, y el otro hombre se ve sufrido, se ve que es difícil, se ve que pobre hombre está flaco y los otros están gordos. Y entonces aprende, o sea, este camino en el que uno se hace consciente de su presencia, de su estadía en el universo, entonces es un proceso difícil, es un proceso duro, y aunque yo pienso que puede que sea de pronto un poco, no es lo difícil, porque puede que no es como el estudiar no es que sea difícil, por ejemplo, aprender no es difícil. Eso es lo que nos hicieron ver. Y pues claro, ver la tele puede parecer más fácil, Ujú. pero digamos que a largo plazo, ¿cuáles son las consecuencias de estudiar o quedarse viendo tele? Claro, evidentemente las vemos solamente una cuestión física, no porque seamos bonitos o feos, sino en unas condiciones de salud no tan favorables. Creo que a eso hace también referencia la imagen. Bueno, el capitalismo siempre ha sido como eh, un tema allí fuerte, ¿no? De la industria, y aquí vemos como esa industria militar también, ¿no? El despertar esa hambre por poder y por riquezas, como nos lo dice Adam Smith, que nosotros hemos revisado a Adam Smith, la riqueza de las naciones, pues una nación es rica en la medida que guarda kilos y kilos, toneladas de oro en sus bancos, ¿sí? Hoy en día funciona un poco diferente, pero en esa época se creía eso. Y la industria militar es una industria, pues también que está asociada precisamente a ese cambio y pues, a ese capitalismo, ¿no? Rápidamente, si nos quisieras dar como una referencia de esta. Pues sí, no, es evidente, ¿no? Hay un dólar Uh -huh. eh, como colgándose, como secándose, pero a costa de qué, ¿no? Que se cae de allí. Como que pienso que ese estar alienados de nuestra realidad y el alienar a nuestros hijos de nuestra realidad no los deja ver eso que allí parece evidente, pero es como todos los objetos que nosotros tenemos y todo lo que consumimos, porque consumimos en una proporción desproporcionada, Sí, sí, sí. eh,
no nos damos, como no podemos ver qué hay detrás de todo esto, ¿no? ¿Qué hay detrás de cada dólar que nosotros movemos? Sí, Y evidentemente, digamos que no solamente es todo el impacto ambiental, toda la desigualdad social, sino pues esta guerra que soporta todos estos desequilibrios del ecosistema, que claro, es la guerra. evidentemente también la industria de las armas es una industria muy millonaria, ¿no? Entonces mueve y mueve muchísima plata, pero a costa, como tú lo dices, a costa de vidas, a costa de saqueos, a costa de incursiones militares en países, ¿sabes? Eh, Hace poco, pues nosotros veíamos en las noticias Siria, Libia, Irak, ahora, pues digamos que con la pandemia se nos olvidó lo que es la guerra, pero está muy presente en nuestra sociedad a nivel mundial y que finalmente ha sido también parte de ese progreso y de ese desarrollo, porque en la medida en que yo tengo un ejército fuerte, ¿m? Porque eso permitió también la industria mejorar nuestras armas, nuestra capacidad de asesinar, nuestra capacidad de dominar, ¿cierto? Entonces, también hay allí, en esa industria, en la industria del armamento, de armamentista, pues hay como ciertas cosas que están ahí como ocultas, pero que no se pueden ocultar porque hace parte de la dinámica. Para terminar, ¿qué podrías decirnos de esta imagen? Bueno, pienso que está como muy contextualizada con lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Sí, Pienso que el bienestar del ser humano depende, lo que te digo, del entorno, ¿no? Si hay una cosa que está mal, nosotros estamos mal. Entonces, aquí es como, está como tratando de sobrevivir un ser humano, quitándole la vida a la naturaleza un poco, eso es lo que veo así como a simple vista en la imagen. Pero si uno lo escucha, se da cuenta que es un poco así, claro, ¿no? en la Evidentemente, realidad. evidentemente ese desequilibrio entre la naturaleza y el ser humano nos tiene a nosotros confinados en nuestras casas, porque es que no sabemos relacionarnos con el medio ambiente, al punto que ya las fronteras entre la naturaleza salvaje y las grandes ciudades se está haciendo cada vez más pequeña y eso hace que aparezcan digamos que situaciones como la que estamos viviendo. Esto no es, o sea, el coronavirus yo lo siento como un desequilibrio entre el ser humano y el medio ambiente. No sé si tú lo veas así, pero finalmente va a llegar un punto en el cual la industrialización y la industria y el capitalismo van a tener la tierra, así como aparece en la imagen, seca, porque no va a haber recurso natural, porque las aguas van a estar intoxicadas con mercurio por sacar oro, porque la industria del alimento nos va a dejar sin tierra para poder sembrar, porque hay monocultivos, es decir, si yo siembro 100 años eh, trigo en una tierra, esa tierra se erosiona y no sirve en millones de años hasta que se vuelva a recuperar, ¿cierto? Entonces, pienso que el progreso ha hecho, o esa visión de progreso y desarrollo nos ha llevado a este punto, muy relacionado con lo del coronavirus, ¿no? Y entender que los procesos industriales y los procesos de desarrollo que nos han querido ver, que nos han querido, digamos que hacer ver como el camino a seguir, pues evidentemente tiene unas fallas y esas fallas son que en algún momento ese desequilibrio entre el ser humano y el medio ambiente nos va a dejar así. Claro, porque evidentemente como se ve en la imagen, nosotros no, es imposible que la especie humana como especie sobreviva sin la naturaleza. Es como hacemos parte de este mismo ecosistema, somos solamente una pieza más. Pero como nos alienaron en tanta tierra, nos dijeron, no, pues solamente importas tú y tus necesidades y no importa qué costo, cuánta naturaleza tengas que dañar,
para, para tener esas necesidades. Que muy loco, ¿no? Porque entonces no son las necesidades básicas tampoco, ni las necesidades espirituales ni morales que necesitamos los seres humanos para sobrevivir y para desarrollarnos. Claro. Chicos, para todos los que no entienden la palabra alienar, ¿cierto? La palabra alienar significa como alterar la razón o hacer perder los sentidos. Entonces es como hacer perder la razón, y no solamente la razón, sino la personalidad. Ustedes cuando se conectan, por ejemplo, a jugar un juego, ustedes pierden su personalidad, están alienados, es decir, su razón no está en óptimas condiciones y no se permite pensar bien, ¿no? Entonces, para que revisen esta palabra, durante el video nosotros la dijimos varias veces, pero es importante, digamos, que hacer referencia a ella. Bueno, Juanita, esta era la última imagen. Quería agradecerte quizás, tu participación en esta clase. Me parece interesante que los chicos sepan que estos procesos históricos no se quedan en los libros, sino que al contrario de la imagen nosotros lo podemos contextualizar, y una persona fotógrafa, periodista y artista tiene el conocimiento para poder hablarlo, ¿sabes? Para poder decirlo, para poder hacer un análisis. La historia, si bien está en los libros, nosotros la contextualizamos, y de esa manera pues podemos llegar a puntos como los de hacer una crítica a ese desarrollo y a esa tecnología a través del arte, ¿no? Que espero nos acompañes en una próxima oportunidad para ver ese trabajo artístico tan lindo que haces. Y pues nada, agradecerte otra vez. Muchísimas gracias por estar en este espacio, por aceptar nuestra invitación. Muy interesante todo esto que se dijo, no solamente para los chicos, sino también para los papás. Y no sé si quieras decir algo más sobre esto. No, pues muchas gracias a ti por invitarme, sí, muy interesante. Y creo que eso que dices de cómo relacionar la historia con la actualidad, pues definitivamente cada una de las acciones que ha realizado el ser humano en pro del tal desarrollo nos ha llevado a donde estamos, ¿no? A las dinámicas que tenemos actualmente, el por qué yo desayuno huevos, el por qué yo desayuno yogur, el por qué yo desayuno sentada en una mesa, por qué vivo en un apartamento, por qué uso el carro y por qué me conecto a través de estas plataformas virtuales para crear conocimiento. Todo esto está sustentado en todo lo que ha pasado, ¿no? En la historia. Y pienso que el hacerse consciente le permite a uno tomar una posición y actuar hacia un bienestar, y hacia un bienestar, pienso yo, colectivo, ¿no? Como si yo soy consciente de por qué yo me siento entonces en una mesa a comer, o por qué voy al médico cuando estoy enferma, sé entonces y actúo entonces en pro de que pienso lo que yo piense que es el bienestar para todos, ¿no? Que es mejor. Chévere, muchísimas gracias por asistir de nuevo. No siendo más, chicos, entonces me despido de ustedes. Muchísimas gracias, Juanita. Espero verte en una próxima oportunidad y estamos charlando, ¿listo? ¿Vale? Gracias. Chao, chicos. Chao, Chao. gracias.